bienvenida, pero ya el martes se volvieron a encontrar con sus compañeros y con sus profes en el práctico, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Solo me queda terminar de confirmarles si nosotros vamos a estar todos los viernes en este aula o eventualmente en el aula 14, ¿sí? Se los vamos a estar confirmando seguramente el martes en la clase del práctico, les vamos a estar confirmando si nos quedamos acá o nos movemos al lado. ¿Estamos bien? Sí. A ver, ahí, sí. Esta es la tecnología. Bueno. Si les parece entonces, sin prisa pero sin pausa, nos metemos a pensar, a ver un poco qué es lo que vamos a hacer esta segunda parte del año, ¿sí? Saben, muchos compañeros ya no nos acompañan porque tenían la materia exclusivamente de manera cuatrimestral. Nosotros tenemos el privilegio, ¿sí?, de poder seguir haciendo preguntas, ¿sí?, que es la idea del programa. Preguntarnos acerca de cómo se organiza, ¿no?, el mundo social, y por eso vamos a iniciar hoy con esta unidad 5 que lleva por título ¿Cómo se produce la desigualdad y cómo se combinan las desigualdades? ¿Sí? Así que vamos a repasar un poquitito. En aquella vieja unidad, cuando éramos jóvenes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí como por abril, más o menos. Nos preguntamos, fue la primera pregunta que nos hicimos, cómo se producen las desigualdades o cómo se produce la desigualdad, y habíamos pretendido abordar esa pregunta a partir de algunos conceptos centrales que nos traía, sobre todo, permiso, voy a cerrar. Decía, conceptos que nos van a abonar de la mano de una perspectiva, de una corriente teórica, ¿sí?, de una vertiente, podríamos decir, que era la del materialismo histórico, ¿estamos de acuerdo? Que va a dar ciertas explicaciones acerca de cómo se produce la desigualdad, porque el primer paso, ¿sí?, el primer punto de partida, podríamos decir, retomando lo que fue la unidad 1, es asumir que la desigualdad no es natural, ¿sí? Parece una obviedad, pero quizás hace falta recordar que nosotros vamos a partir del supuesto de que no existe ninguna desigualdad que sea del orden de lo natural, o del orden de lo biológico, o del orden de lo dado, sino que siempre vamos a estar pensando las desigualdades como desigualdades sociales, y ahí era donde el materialismo histórico nos proponía pensar que el centro, ¿sí?, de las desigualdades se podían ubicar. ¿Se acuerdan más o menos dónde? ¿Cuál era de alguna manera el motor, ¿sí?, que generaba la desigualdad? El trabajo, ¿qué más dijeron? La lucha de clases. La lucha de clases, ahí vamos a ir a ella y vamos a tener que tener el concepto de clase para eso, ¿sí? Habíamos entonces planteado, o el marxismo o el materialismo histórico, lo que nos va a proponer es pensar que de acuerdo a cómo se estructure la sociedad, y cuando hablamos de la estructura nos vamos a estar refiriendo a las relaciones sociales de producción, ¿sí?, relaciones que los seres humanos establecemos con la naturaleza, pero que también establecemos entre nosotros, ¿sí?, para reproducir el mundo, para satisfacer nuestras necesidades. Es en ese ámbito de la producción que se generan las desigualdades, y luego aquellas desigualdades eventualmente lo que van a hacer es convalidadas, sostenidas, reproducidas por todo aquello que colocamos, ¿se acuerdan?, en la superestructura social, cuando hablábamos de, por ejemplo, cómo el Estado, a través de sus leyes y de la violencia, sostiene cierto orden que es desigual, y sin embargo se sostiene porque hay un conjunto de instituciones, como digo, que puede ser el Estado a través de las leyes, pero también puede ser a través de la cultura, ¿sí?, a través de las costumbres, a través de la religión, que nos dice ganarás el pan con el sudor de tu frente, por ejemplo. Vamos incorporando esta noción, en el caso del capitalismo, que nos lleva a pensar
que es lógico que haya algunos que vendamos nuestra fuerza de trabajo en el mercado, mientras que hay otros que porque detentan los medios de producción, la propiedad de los medios de producción, son aquellos que se van a quedar, buen día, con la extracción de plusvalía, ¿sí? Y ahí habíamos llegado entonces a este concepto de clase social, sobre todo ligado a el lugar que cada uno de nosotros ocupa en esas relaciones sociales de producción. Entonces habíamos planteado que en el caso del capitalismo íbamos a identificar básicamente dos clases sociales, el proletariado y la burguesía, ¿sí? Que ninguno se definía por sí mismo, quiero decir, no se definen por aquello que tienen, ¿sí? O no se definen por la posesión, por ejemplo, de determinada acceso a bienes, ¿no? Y por eso insistíamos con esta idea de que no es que la burguesía es la clase rica y el proletariado es la clase pobre en relación a lo que tienen o a lo que dejan de tener, sino que básicamente unos y otros se definían en esa relación que establecían a la hora de producir, ¿sí? Y como bien señalaba el compañero, desde la perspectiva marxista, estas clases, si bien son mutuamente dependientes, porque no puede existir burguesía sin proletariado, ni proletariado sin burguesía, si bien son interdependientes, sus intereses son completamente antagónicos, ¿sí? Son completamente opuestos. La burguesía lo que pretende es extraer la mayor cantidad de plusvalía del trabajador, mientras que el trabajador lo que va a pretender es obtener el mayor rédito por ese trabajo que ofrece en el mercado de trabajo a cambio de un salario. Entonces, eso nos llevaba a pensar que esas relaciones eran relaciones de antagonismo, eran relaciones de lucha, y ahí retomábamos uno de los puntos de partida que tenía que ver con entender que así como ninguna desigualdad es una desigualdad natural, ¿sí? Estos conflictos que se dan en la sociedad no son un momento especial de la sociedad o no son una situación que más temprano que tarde se va a solucionar, sino que lo que el marxismo nos va a plantear es que precisamente la lucha es el motor de la historia, ¿sí? Que hace a la vida social el conflicto y que de hecho la sociedad de alguna manera progresa, entre muchas comillas, digo, progresa no porque vayamos hacia un mundo mejor, ¿sí? Sino que la sociedad se dinamiza, se moviliza a través de los conflictos, y va a decir el marxismo específicamente de la lucha de clases. Lo que vamos a empezar a ver en esta unidad es que quizás esas desigualdades no son exclusivamente desigualdades que se generan en la producción, ¿sí? No son desigualdades que están estrictamente ligadas con lo económico. Pero para que sinteticemos un poco lo que venimos charlando, y acá estoy, perdón, no apagué el celular. Discúlpenme. Ya. Aprovechen también ustedes si tienen sus celulares encendidos para bajarlos. Digo, para que nos sirva un poco como repaso, ¿sí? Esto que veníamos conversando, ¿no? La respuesta que en principio nos va a ofrecer la teoría marxista o el materialismo histórico es que cuando uno pretenda estudiar una sociedad, lo primero que vamos a tener que ir a ver, por eso decíamos, si llegara un extraterrestre a Comodoro Rivadavia y quisiera comprender la sociedad comodorense, si al primer vecino que se encuentra es a un vecino marxista, ¿sí? Que puede pasar, ¿sí? Que se encuentra con un vecino marxista, lo que ese vecino le va a decir es que si quiere comprender esta sociedad comodorense, lo que tenemos que ir a observar es cómo se produce, cuáles son las condiciones materiales de existencia, y por eso nos va a llamar el marxismo que tenemos que estudiar empíricamente las realidades concretas, porque uno podría plantear que la sociedad es aquello que la filosofía nos quiera llevar a pensar, ¿sí? En términos más hipotéticos, en términos más idealistas, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Lo podemos reflexionar, mientras que el marxismo lo que nos va a decir es que hay que ir a estudiar la realidad concreta, la realidad empírica, para poder entender esa determinada sociedad.
Y sí, eventualmente lo que va a rescatar el marxismo en términos más filosóficos es que lo que nos define como seres humanos, lo que nos diferencia del resto de los animales, es que lo que nosotros somos esencialmente seres de trabajo, ¿sí? Y de trabajo entendido de una manera muy amplia, decíamos, ¿sí? Podríamos pensar que ahora mismo estamos estableciendo relaciones sociales de producción y ahora mismo estamos trabajando. No solamente yo, que quizás sea más claro, ¿sí? Que yo estoy dando clases y estoy trabajando, sino que ustedes también están produciendo, porque estamos produciendo conocimiento entre todos y todas, ¿sí? Y lo estamos haciendo bajo determinadas condiciones, ¿sí? No estamos produciendo conocimiento de manera colectiva, por ejemplo, ¿sí? En una mesa redonda, ¿sí? Sino que estamos en una determinada forma de producción de conocimiento, que es el que tiene el conocimiento académico, que supone esta disposición de aulas, ¿sí? Que supone, bueno, ahora el uso de estos dispositivos. Entonces también podríamos pensar que estas condiciones materiales de producción son distintas ahora que antes de la pandemia, ¿no? Ahora estamos ya sin barbijo, pero cuando empezamos el año, ¿sí? Apenas nos podíamos ver las caras, y eso también hace a cómo producimos y obviamente a qué tipo de conocimiento vamos a terminar produciendo. Ni que hablar que esta clase se desarrolla en una universidad pública, entonces por suerte tenemos un montón de compañeros y compañeras que de otra manera, si estuviéramos cruzando la cordillera, ¿sí? En Chile, nos encontraríamos con que no seríamos los mismos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, estudiar esas condiciones materiales de la existencia a partir de un estudio empírico y concreto supone poder describir todas estas particularidades que tiene, ¿sí? El caso concreto. Una de las cosas que nos señalaba entonces el marxismo muy tempranamente es que todos producimos, todos los seres humanos somos seres de trabajo, pero que hay una división fundamental, ¿sí? Entre aquellos que desarrollan el trabajo manual y aquellos que desarrollamos un trabajo intelectual, ¿sí? Una especie de jerarquización, ¿no? Entre unos y otros. Y lo que tenía, y esto podríamos decir que es, ahí sí, si quieren, universal y más allá de las formas concretas, ¿sí? Porque esta condición de ser seres de trabajo yo la voy a encontrar en distintos momentos históricos, ¿sí? Lo voy a encontrar en los que construyeron las pirámides de Egipto, lo voy a encontrar en las comunidades agrícolas en América Latina, ¿sí? En la división, por ejemplo, entre los campesinos y quienes ejercían funciones religiosas o políticas, ¿sí? Esta distinción, ver entre trabajo manual y trabajo intelectual. Lo que al marxismo le va a interesar en particular es analizar lo que van a llamar el modo de producción capitalista, porque la particularidad que asume este modo de producción es que el trabajo, esa esencia humana, se convierte en mercancía, ¿no? Se convierte en una mercancía más que se va a regir por las mismas reglas que se rigen cualquiera de las demás mercancías, que tiene que ver con que son productos para la venta en el mercado, ¿sí? Y justamente en esa desigualdad entre lo que se le paga al trabajador, porque a cualquier mercancía se le paga lo que cuesta para producirla, ¿sí? Entonces el trabajador va a recibir como remuneración aquello que requiere para volver a trabajar al día siguiente y eventualmente que sus hijos el día de mañana también sean trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Entonces el salario se mide en las necesidades que tiene ese trabajador para reproducirse, pero siempre el trabajo produce más, ¿sí? Y ese más que se produce, ese plus que se produce, es lo que se absorbe por parte del capital como plusvalía. Y por eso, como recién decíamos, para el marxismo, la principal desigualdad en donde va a poner el foco de atención, por lo menos el marxismo clásico, y en estas clases lo que vamos a ver es cómo esa teoría marxista luego se va abonando, ¿sí? Con otras perspectivas. La principal desigualdad y conflicto, como decía recién el compañero, es el conflicto de clases, es la lucha de clases. ¿Hasta acá vamos bien?
comentarios, preguntas, cosas que hayan repensado en este tiempo. Sí. Una duda sobre la unidad 5 es la desigualdad, ¿no? Sí. Y dentro de, no es por decir algo así, pero la unidad 2 creo que ya lo vimos. Sí. Ya o vimos los racismo de vuelta. Y volvimos. Igual es un tema que está dentro de la unidad 5, está en todo así, ¿no? Sí, sí. Ahí esto me lleva, ¿cómo es tu nombre? Luciano. Lo que Luciano dice me sirve para justamente dar el pie, ¿sí? a que vayamos identificando que todas las preguntas que nos vamos a hacer en este segundo cuatrimestre son preguntas que retoman la pregunta original del cuatrimestre anterior, ¿sí? Si quieren les spoileo un poco el programa, ¿sí? Pero así como en esta unidad nos preguntamos cómo se producen las desigualdades, ¿sí? Y sobre todo, cómo se combinan esas... Ah, qué piola, traje otra cosa, no me traje el programa. Me traje otra cosa. La próxima unidad vamos a volver a preguntarnos sobre la cuestión de la identidad, pregunta que ya nos hicimos, ¿se acuerdan? En la unidad 3, si no me equivoco, pero vamos a poner mayor foco en cómo esa identidad social, que ya entendimos con Durkheim que nuestras identidades que pensábamos tan propias, tan autopercibidas, en realidad estaban atravesadas por esos condicionamientos sociales que Durkheim va a llamar los hechos sociales, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquellas formas de pensar, ¿sí? De actuar e inclusive de sentir que pensamos que son propias, pero en realidad lo que nos viene a decir Durkheim es que, ojo, ¿sí? Están coercionadas desde la propia sociedad que nos lleva a actuar de determinadas maneras, incluso a pensar y hasta sentir de determinadas formas. En la unidad que viene vamos a ver cómo eso se atraviesa fuertemente con el cuerpo, ¿sí? Y ahí vamos a avanzar un poquito más en esta discusión que tenemos siempre desde las ciencias sociales y que con lo que empecé hoy de decir no hay nada natural, ¿sí? Ustedes tienen ese texto de Vincent Mark que se acuerdan de la unidad 1 optativo, ¿sí? Que se llama No es natural. Vamos a machacar y machacar con que la neurobiología, la neurociencia hoy nos podrá decir que las mujeres tienen una neurona que les dispara una hormona. Muy bien que la neurociencia lo proponga y tendremos un diálogo interdisciplinario. Lo que nosotros desde la sociología vamos a plantear es que nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nuestro cuerpo biológico, también está atravesado socialmente y entonces le vamos a dar como una vuelta de tuerca, vamos a decir así, a esa pregunta por la identidad que nos habíamos hecho en la unidad 3. Entonces, la idea de este programa es lo que para la gente quizás de educación les suene, es la idea de un conocimiento espiralado, ¿sí? Habitualmente se piensa que el conocimiento, o tradicionalmente se pensaba que el conocimiento era como una especie de juego de la oca, ¿no? Que uno iba avanzando casillero por casillero, ¿sí? Y las teorías del conocimiento más contemporáneas lo que nos dicen es que primero, uno siempre está, para aprender algo siempre hay que desaprender, ¿sí? Y eso es difícil, y sobre todo es difícil en ciencias sociales, porque quizás si uno estudió física, bueno, quizás no no todos tenemos igual ciertas prenociones de la física, inclusive, ¿sí? Buenas. Pero está más asumido esta idea de que uno la física la tiene que estudiar. Ahora, para ser seres sociales uno no tiene que estudiar, va y vive simplemente, ¿sí? Sin embargo, lo que nos vamos a encontrar es que muchas de estas prenociones con las que nosotros llegamos a estudiar una carrera de ciencias sociales y humanidades son cosas que vamos a tener que descartar. Y me animo a pensar que muchas de las dificultades que tenemos en esta materia no tienen tanto que ver con estudiar lo nuevo, sino con asumir y reconocer y poder desprenderse, ¿sí? De esas prenociones y de ese sentido común. Eso por un lado. Y luego también entender que no es que el conocimiento avanza secuencialmente, sino que uno cuando avance, si quieren pensarlo en la carrera, y esta materia tiene esa pretensión, ¿no? De que nos sirva de base para cosas que después cuando vayamos a estudiar textos en otras materias de nuestras carreras, podamos decir,
este autor me parece que es medio marxista, ¿sí? O este autor me parece que es más weberiano. Y entonces lo que vamos a estar haciendo ahí es generar un conocimiento que llamamos espiralado, ¿sí? Espiralado porque en realidad estamos siempre volviendo, ¿sí?, a los mismos conceptos, pero no volviendo al mismo lugar, ¿sí?, sino que es una especie de, si quieren pensarlo gráficamente, es como una espiral que va subiendo, ¿sí?, pero que necesariamente vuelve, ¿sí?, sobre los conocimientos anteriores. Esto que les digo ahora, cuando nos crucemos en los pasillos dentro de 3 o 4 años, me vienen y me dicen, che, sí, Renata, era tal cual lo decías, porque de pronto me encontré de vuelta pensando en eso que habíamos hablado, ¿sí?, en el primer año, y me animo a pensar que va a ser así, y si no es así, también me cruzan y me dicen, no, Renata, no pasa nada de todo lo que me decías, ¿sí? Pero por lo menos en esta materia, sí entendemos que el conocimiento supone todo el tiempo estar volviendo, y por eso los puntos de partida de esa unidad 1 son puntos a los que vamos a seguir volviendo. Y por eso decíamos a comienzo de año, quédense tranquilos si al primer momento no nos hace sentido del todo, ¿sí? No terminamos de aprender qué significa, por ejemplo, que el mundo social sea un mundo que está organizado de manera discursiva. Quizás no se entiende al comienzo, sí guardamos la esperanza de que se pueda entender un poquito más adelante, ¿sí? Y por eso volvemos sobre las preguntas. En esta unidad, les decía, en esta unidad vamos a volver sobre algunos conceptos, pero los vamos a ir complejizando, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, bueno, el concepto de clase social, ahora lo vamos a ver, sigue apareciendo como concepto central de la materia. Y alguno dirá, pero ya está, ese concepto ya lo vimos en la unidad 2. Bueno, pero ahora vamos a entender que el concepto de clase se puede complejizar, ¿sí?, a lo que hasta ahora vimos como capital económico. Le empezamos a incorporar otros tipos de capitales, vamos a decir, de la mano de Bourdieu, ¿sí? Vamos a también empezar a pensar que si el marxismo nos proponía una especie, y los invito a pensar la figura más gráfica, ¿sí? De alguna manera el marxismo nos hablaba, ¿sí?, de un mundo partido en un plano, ¿sí?, donde había burguesía y proletariado, pero estaba todo en un mismo plano, ¿sí? Burguesía eventualmente arriba, ¿sí?, y el proletariado por debajo, si lo quieren pensar de esa manera. Lo que nos va a proponer Bourdieu, y es lo que quiero que trabajemos hoy en clase, es empezar a pensar a la sociedad como un espacio, y vieron que el espacio es multidimensional, quiero decir, nosotros acá tenemos la altura, digo, pensemos en este aula si les sirve, ¿no? Tenemos altura, tenemos un determinado ancho, ¿sí?, tenemos determinada profundidad, ¿sí? Quizás tengamos que empezar a pensar la sociedad más que organizada en un plano donde podemos distinguir arribas y abajos, nada más, empezar a ver que podemos tener posiciones, algunas más lejanas, otras, ¿sí?, más cercanas, que van a seguir siendo relaciones jerárquicas, porque vamos a ver que Bourdieu es un autor que sigue pensando que la sociedad se organiza de manera desigual, pero quizás esas desigualdades van a ser desigualdades múltiples, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Y bueno, vamos a ver que la clase se complejiza cuando empezamos a pensar otras formas de dominación. Entonces vamos a pensar entonces que quizás podemos tener dentro de la clase del proletariado ciertos rasgos que sean comunes, pero que no va a ser lo mismo ser una mujer proletaria que ser varón proletario, o que no es lo mismo dentro del proletariado las personas blancas que las personas negras, o que no da lo mismo ser migrante que no serlo, o que no da lo mismo vivir con una discapacidad que no tenerla, o que no da lo mismo ser una persona adulta que ser joven o que ser viejo. Entonces empezamos a ver que la desigualdad no es solamente económica, también tiene que ver con la edad, también tiene que ver con el género, ¿sí? Ahí nos va a venir muy bien leer por una parte a una autora que es Rosa Luxemburgo. Ahora vamos a ver los textos que tenemos para esta unidad. Rosa Luxemburgo, les anticipo, ¿la conocen? ¿Les suena? ¿Alguna vez la escucharon nombrar?
¿Nunca? Bueno, entonces buenísimo, buenísimo que la conozcamos, porque quizás a Marx se lo escuchan, ¿no? Digo, alguna vez lo escuchamos nombrar. Rosa Luxemburgo va a ser una activista feminista, marxista de comienzos del siglo XX, que justamente lo que va a discutir con sus propios compañeros marxistas es que hay que empezar a ver que dentro del proletariado también hay desigualdades, ¿sí? Y que el lugar de las mujeres es un lugar doblemente subordinado, porque están subordinadas en términos de clase, pero también están subordinadas al interior de ese hogar proletario respecto de ese esposo proletario que ejerce una dominación sobre ella, ¿sí? Y también Rosa Luxemburgo va a discutir con sus compañeras feministas, porque va a decir, bueno, está bien, las mujeres tenemos una cierta condición común, ¿sí? En donde es cierto, pensemos que cuando Rosa Luxemburgo está escribiendo, las mujeres ni votaban, entonces está claro que todas las mujeres tenían una situación de dominación común, pero decía, chicas, está bien, somos todas mujeres, pero ustedes son burguesas, entonces, ¿sí? ¿Cómo hacemos para pensar en la combinación de esas distintas desigualdades? Un concepto que nos va a traer Mara Viveros. Mara Viveros es una, en realidad, originalmente economista, pero hoy, digo, ella cuenta, yo tuve una entrevista con ella donde contaba cómo había sido su derrotero. Ella originalmente es una economista colombiana que se va a trabajar en la costa colombiana y empieza, y primeramente marxista, ¿no? Entonces interesada por la explotación que sufrían los campesinos y que eran pescadores ahí en la costa colombiana, pero a su vez empieza ella a observar que esos campesinos varones tenían una particular forma de estar subordinados por el hecho de ser campesinos, pero a su vez de ser varones y a su vez de ser, sí, a su vez de ser negros o mulatos. Entonces, Mara Viveros va a proponer este término que a mí me parece que es muy claro y espero que después nos quede claro también a todos, que es la idea de la interseccionalidad, ¿sí? Que quiere decir que no solamente que hay distintas desigualdades, sino que esas desigualdades se combinan, se intersectan, ¿sí? De manera particular, y que no tiene que ver con hacer una sumatoria, ¿sí? De desigualdades, de decir, por ejemplo, uno está mal si es proletario, pero aparte está peor si es mujer, y aparte está peor si es negra, como si una fuera sumando, ¿sí? Desigualdades para ver quién es más víctima, ¿sí? No se trata de encontrar quién es el último orejón del tarro, ¿sí? Sino de pensar cómo a su vez esas desigualdades se combinan de maneras particulares, ¿sí? Y producen a veces inclusive resultados impensados, ¿sí? Quiero decir, puede ser que de la intersección de dos condiciones de subordinación el resultado sea menos negativo, por decir una cosa, ¿sí? O que se dé una forma de dominación muy particular en esa particular combinación de la desigualdad de clase, de género o de raza, ¿sí? Entonces ella nos va a proponer eso, pensar en intersecciones, y por eso vamos a proponer pensar la sociedad como un espacio donde podríamos pensar que acá hay múltiples vectores. ¿Se acuerdan en física que veíamos los vectores, que eran esas líneas? ¿Sí? Vamos a pensar que por acá están pasando un montón de líneas demarcatorias de relaciones de desigualdad entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre gordos y flacos, entre jóvenes y adultos, ¿sí? Y todo eso vamos a ver si lo podemos pensar, como nos propuso el marxismo, para una realidad empírica y concreta, que es la realidad comodorense, y vamos a trabajar con un texto de Natalia Barrio Nuevo, que es una compañera de la cátedra, que ahora está de licencia, digamos, pero es una compañera de la cátedra, que ella justamente lo que va a intentar analizar es cómo se conforma la clase media comodorense, ¿sí? Si es que se puede pensar en algo así como la clase media comodorense, ¿sí? Y
fíjense con esto que yo ya estoy introduciendo, bueno, lo dejo ahí, ¿sí? Para no anticiparme. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, simplemente lo que ustedes van a encontrar en el programa, ¿sí? Son los conceptos centrales. Insisto, fíjense, la idea de que está de vuelta la clase social es por esta idea, sí, que decíamos con Luciano, ¿no? Espiralada, volver al concepto de clase social, a ver si le podemos dar una vuelta de tuerca, ¿sí? Vamos a trabajar sobre todo hoy con este concepto que nos va a traer Pierre Bourdieu, que es el concepto de espacio social, ¿sí? Pensar a la sociedad en términos de un espacio multidimensional. Y vamos a trabajar también con Bourdieu esta idea de que hay una variedad de capitales y que no es solo el capital económico el que cuenta. Los textos propuestos para esta unidad son este texto de Natalia Barrio Nuevo, fíjense, un texto bien reciente y bien local, ¿no? También para insistir en esta idea de que la sociología no es eso que sucede en Europa con gente barbuda y hace mucho tiempo, no. Todos podemos hacer sociología, ¿sí? Invitamos a que hagan sociología y Natalia Barrio Nuevo nos va a presentar este artículo que se llama Petróleo y legitimación de las desigualdades de clase. Acá aparece una palabra que nosotros ya empezamos a ver con Weber, que es la idea de que del orden legítimo, ¿sí? De que el orden no solamente se sostiene por la fuerza, vamos a decir así, ¿sí? Sino que hay determinadas estructuras, formas de pensar, ideas, medios de comunicación que legitiman, que nos hacen ver ese determinado orden como un orden válido, ¿sí? Hacia una definición de la clase media como debe ser. El texto o el autor, si quieren pensar como el autor principal de esta unidad, va a ser Pierre Bourdieu, que ahora vamos a ver que para nosotros ya es medio como un viejo conocido, ¿sí? Pero hoy lo vamos a conocer un poco más. Vamos a trabajar este texto que se llama Espacio Social y Espacio Simbólico, que está en este libro que yo recién les planteaba y ahora van a ver la tapita de vuelta, que se llama Razones Prácticas, y ahora les cuento un poco de qué se trata ese libro. Vamos a trabajar ese texto de Rosa Luxemburgo, ¿se acuerdan? Nosotros ya sabemos, ya estamos mucho más cancheres y podemos entender, ¿se acuerdan qué significa esto? 1912, 1983, ¿se acuerdan que quería decir el numerito entre corchetes me marcaba qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Se acuerdan qué quería decir ese? O sea, ¿cómo leo esta cita bibliográfica? Sé que es un texto que escribió Rosa Luxemburgo, pero ¿cuándo lo escribió? Exacto. Los corchetes me van a marcar cuándo lo escribió originalmente, ¿sí? Pero para el que quiera citarlo, ¿sí? Voy a tener que decir, salvo que alguno conserve, ¿sí? El librito de 1912, que además les anticipo que debía estar en alemán, ¿sí? Nosotros vamos a citar y a leerlo en un libro, ¿sí? Que se llama El pensamiento de Rosa Luxemburgo, que fue publicado en 1983. ¿Se entiende? Pasa que si pusiéramos solamente 1983, pensaríamos que Rosa Luxemburgo lo escribió en 1983, y en 1983 Rosa Luxemburgo está comida por los ratones. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? ¿Cómo se llama este texto? Que después vamos a ver que ni siquiera se formula como un texto académico, ¿sí? Sino que tiene que ver con un texto de intervención política. El voto femenino y la lucha de clases. Y vamos a ver, ¿sí? Esta idea, ¿sí? esta insistencia que tenemos de sociólogos de pelearnos con todo el mundo. Esto que les decía, ¿no? ¿Sí? La materia se podría llamar sociología, abajo, ganando amigos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque Rosa Luxemburgo en ese texto se va a pelear, como les decía, tanto con sus compañeras feministas que no ven la desigualdad de clase, como con sus compañeros marxistas que no ven la desigualdad de género. ¿Se ve? Bien. Y tienen como bibliografía ampliatoria, pero que le vamos a dar bastante bolilla, este texto de Mara Viveros, un texto del 2016, y ahí fíjense que yo lo marqué con el texto de Rosa Luxemburgo, pero no con los demás, porque en los demás no tenemos
esta dificultad o esta distancia temporal entre cuando se escribió y cuando se publica, ¿no? El texto de Mara Vivero se escribe y se publica en el 2016 en una revista que se llama Debate Feminista, revista académica, quiero decir. El texto se llama La interseccionalidad, una apropiación situada a la dominación. Y no está en la bibliografía, pero yo no puedo dejar de recomendarles que así como durante las primeras unidades del cuatrimestre pasado siempre tenían a mano el texto, ¿se acuerdan de la cátedra? ¿Se acuerdan que estaba el texto de Guille Oviedo para entender el marxismo? Tenían el texto de Adriana Velázquez para entender a Weber, el texto de Horacio Bendaño para entender a Durkheim. En esta unidad, y lo voy a subir ahora al fin de al campus, porque estoy pensando que no sé si lo subimos, tienen un texto de Paolo París, que varios de ustedes lo tienen como profe, ¿sí? Bueno, Paolo París va a ser el que nos ayude a acercarnos a Pierre Bourdieu, que es como el autor principal, si quieren pensar, de esta unidad, ¿sí? Entonces también lo vamos a colocar como texto ampliatorio y también yo les diría que una buena puerta de entrada, ¿sí? Siempre está bueno ir a leer el texto derecho, ¿sí? Porque también hay cosas que pasan cuando uno lee, ¿sí? O sea, el ejercicio de la lectura es un ejercicio súper activo en el sentido de que uno como que se le moviliza la cabeza. Entonces, está bueno sumergirse en el texto, pero si ven que cuando se sumergen en el texto de Bourdieu empiezan a hacer agua y chapotean y se empiezan a ahogar, vayan a buscarlo a Paolo, que les va a dar una mano, ¿sí? Entonces, dicho y presentado esto, les presento a nuestro amigo Pierre Bourdieu, ¿sí? Un autor francés, ¿sí? Bourdieu nace y muere en Francia, ¿sí? Muere en el año 2002 y Pierre Bourdieu llega de alguna manera a la sociología por esto que él mismo, ¿se acuerdan que en la unidad 1 teníamos esa entrevista que llamaba Una ciencia que incomoda? ¿Sí? Que él lo que plantea es que la sociología es una ciencia que incomoda, ¿no? ¿Y por qué incomoda? Por esto que estábamos hablando hace un ratito, porque incomoda deshacerse de los prejuicios, porque incomoda leer cosas que van un poco a contrapelo de lo que siempre estuvimos acostumbrados a pensar, porque incomoda poner en cuestión el orden, ¿sí? A veces decimos que la sociología, ¿no? Es como ese nene chiquitito que pregunta, no sé si ubican esos chistes de Mafalda, o que ella pregunta, ¿y por qué tenés que ir a trabajar? ¿Y por qué tenés que, sí? ¿Por qué hay que ir a trabajar? ¿Y por qué hay que ir a trabajar? ¿Y por qué hay que teletrabajar? ¿Y por qué hay que comprar comida? ¿Y por qué la comida hay que comprarla? ¿Sí? ¿No? Preguntas que un niño pequeño podría formular, ¿sí? Que incomodan, porque uno a veces se queda sin respuestas y termina diciendo, bueno, ¿y por qué sí? ¿No? Bueno, la sociología no se queda con ese por qué sí. La idea es poder comprender por qué funciona el mundo de la manera en que funciona. Y digo que Bourdieu llega también a la sociología por sus propias incomodidades, porque en realidad Bourdieu se forma principalmente en la filosofía, y Bourdieu es un joven, o supo ser un joven, que emigró desde el sur de Francia, desde una región campesina, agrícola, a París. Y vieron que se dice esta cosa de los parisinos, de que son como muy refinados, ¿viste? Y que si no les hablas en un francés perfecto no te responden. Bueno, eso no solamente pasa para cuando nosotros, sudacas, vamos a Francia, sino que sucede al propio interior de Francia, ¿sí? Mucha discriminación lingüística, ¿sí? Y claro, Bourdieu cuando llega a París tenía acento campesino, y él ve cómo en la universidad eso generaba resquemores, o no era tomado en serio, o no se animaba a participar en clase. Digo, cualquiera de estas cosas, ¿sí? Si les resulta familiar, es pura coincidencia, ¿no? Esta cosa de no animarme a hablar porque siento que no tengo las palabras, o no tengo los términos, o no tengo, ¿no? Como el acento que se espera, ¿sí? Para hablar en términos académicos. Bueno, esto le pasó incluso a Bourdieu, digo, para transmitir tranquilidad, ¿sí? Y
Y bueno, y así es que finalmente esto se va volcando a la sociología, por eso nosotros ya lo conocimos, digamos, en esa entrevista que tenían ahí en la unidad 1 como bibliografía optativa. Este texto de espacio social y espacio simbólico lo vamos a trabajar en esta unidad y lo vamos a seguir trabajando en la unidad que viene. De vuelta, entonces, vuelvo a hacerles la misma advertencia. No se preocupen si no se entiende por completo en esta primera lectura, ¿sí? Es más, no se preocupen nunca si un texto no se entiende en la primera lectura, ¿sí? Lo vamos a seguir trabajando y lo vamos a seguir trabajando puntualmente en la unidad que viene. Y como les decía, tienen el texto de Paolo París, que se llama Pierre Bourdieu y su teoría de la acción, espacio social, hábitus y campo, que lo tienen en el libro de la cátedra, ¿sí? Bien. Cuando uno intenta como definir a Pierre Bourdieu en estas tres grandes corrientes de pensamiento que nosotros vimos en el primer cuatrimestre, ¿se acuerdan que yo insistí hasta el hartazgo, ¿no? La espiral, pero al infinito, con ese cuadrito, ¿se acuerdan de las tres corrientes y de cómo cada corriente entiende el mundo y a partir de eso cómo propone estudiarlo? ¿Se acuerdan de esto que hinchamos, ¿no? Entre la epistemología que tiene una corriente y por ende después, perdón, la ontología que tiene una corriente y por ende la epistemología, o sea, cómo entiendo el mundo y a partir de eso cómo estudiarlo? ¿Se acuerdan que insistimos bastante con esto en la primera parte del año? Bueno, si yo quisiera ubicar a Bourdieu en algunas de esas tres grandes corrientes, me resultaría bastante difícil. Y hay un autor que es Néstor García Canclini, ¿sí? Un sociólogo, que justamente lo que va a decir es que Bourdieu es un marxista weberiano, ¿no? Que parece como decir un gordo muy flaco, ¿no? O como un enano, ¿sí? Muy alto, ¿no? Como que parece en principio una contradicción. Pero vamos a ver que en realidad justamente lo que va a intentar hacer Bourdieu es reconciliar, ¿sí? O tomar los aportes tanto del marxismo como de esa teoría de la acción más comprensivista que nos proponía Weber, ¿se acuerdan? ¿Sí? Voy a prender la luz para que tengo miedo que se me queden dormidos. ¿Vos decime si se sigue viendo bien o...? ¡Ay! Arruiné que se peguen unas cachetaditas en la cara. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tengo que apagar? Sí. Sí, perdón chicos, vamos a priorizar, perdón. ¿Y si prendemos las de atrás? Si se puede separar, sí, ahí se ve perfecto. ¿Podemos probar con las de atrás? A ver si nos da una manito. Ahí va. No colabora. A ustedes por lo menos, acá no, ahí no afecta y ahí les mejora un poquito. Acá se ve. Bueno. Tengan en quedémonos con esta idea, ¿sí? De que es un autor marxista. Vamos a ver que muchas de las ideas de Marx siguen en Bourdieu, pero también Bourdieu va a incorporar cuestiones de Weber. ¿Por qué decimos que es un autor marxista? Bueno, porque Bourdieu coincide en esta idea de que la sociedad se estructura en clases sociales. Y cuando decimos clases sociales, estamos pensando en que son relaciones que se dan por el lugar que las personas ocupan en la estructura social, ¿sí? Y estamos entendiendo que, entonces, esas relaciones son relaciones conflictivas, ¿sí? Las relaciones de clase son relaciones de lucha. Hasta acá, un marxista clásico. Ahora, ¿qué va a decir Bourdieu? Va a decirnos que, ojo, las clases no se definen ni primero ni exclusivamente por el capital económico, sino que también, sobre todo en las sociedades más avanzadas, más modernas, cuando el capitalismo de alguna manera ya ha progresado, porque fíjense que por los años en los que vivió Bourdieu ya vivió el siglo pasado bien avanzado. Bourdieu iba a escribir durante la década del 70, el 80, el 90 y hasta que se muere el tipo seguía produciendo, ¿sí? De hecho, aprovecho el espacio del chivo.
Hay un documental de Bourdieu que lo encuentran disponible en YouTube, que se filma muy poquito antes de que Bourdieu se muera, que se llama La sociología es un deporte de combate. ¿Sí? Se lo recomiendo porque ahí lo van a ver a Bourdieu como en su vida cotidiana, digamos, Bourdieu dando clases, Bourdieu dando conferencias, Bourdieu yendo a marchas, Bourdieu yendo a la radio de la Banlieue, ¿sí? De lo que serían como los barrios periféricos de París, ¿sí? Bourdieu peleándose en una asamblea donde empiezan a increpar, ¿sí? Bueno, y después contamos por qué dice que la sociología es un deporte de combate. ¿Alguien hace deportes de combate acá? ¿Sí? ¿Qué haces? Andar. Ah, sí, primero ya lo habías dicho, ¿no? No. Ah, no sé. ¿Alguien más? ¿Y qué es? Contanos qué es. Es un deporte muy caracterizado por el Kung Fu, karate, más o menos, se define por que es del oriente, por el zen. Bien. ¿Alguien más? Taekwondo. Taekwondo. ¿Qué más? ¿No hay nadie del kickboxing acá? ¿No? ¿Jiu-jitsu tampoco? Uno puede en taekwondo, no sé, pegarle un codazo, meterle un codazo en el ojo al contrincante. Creo que no. ¿Sí? Lo que tienen los deportes de combate es que no sirven para dar golpes bajos, ¿no? No sirven para ir al hueso, está mal. Bueno, Bourdieu va a decir algo similar de la sociología, ¿sí? En el sentido de que la sociología quizás es una ciencia que no sirve para hacer esas intervenciones fuertes y radicales en la sociedad, porque la sociología lo que busca es comprender, ¿sí? Y entonces, en algún sentido, bueno, es eso, es un deporte de combate, ¿sí? No sirve para dar golpes bajos. Me fui a recomendarles este documental, que en este fin de largo lo pueden buscar en YouTube, pero me refería a esto, a que Bourdieu es un autor bien contemporáneo, o sea, es un autor que ya ve nuestras sociedades más modernas y ya ve esto que también va a ver Natalia Barrionuevo, que es esta idea de las clases medias, ¿no? Y toda una discusión en relación al marxismo, porque el marxismo entendía que había burguesía y proletariado, y las clases medias, ¿qué somos? ¿Sí? Sobre todo porque vamos a ver en la próxima unidad un texto de Richard Sennett que nos va a plantear que todos, ¿sí? Perdón, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de Sennett, veíamos que todos se definían como de clase media, y si yo les pregunto a ustedes, probablemente también me digan que son de clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Sí? Sí. Algunos del marxismo van a decir, bueno, no te hagas los rulos, no te hagas el canchero, porque finalmente, en tanto vendes tu fuerza de trabajo, seguís siendo proletario. Pero lo que va a identificar Bourdieu, ¿sí? Es que en nuestras sociedades no solamente se valora, ¿querías decir algo? Que en nuestras sociedades no solamente se valora la fuerza de trabajo físico, ¿sí? Sino que también hay desigualdades que tienen que ver con lo que ahora vamos a ver que es el capital cultural, ¿sí? Que tiene que ver con nuestros conocimientos, con nuestras habilidades, con esto que decíamos respecto de nuestras formas de hablar, de comportarnos, ¿sí? Y que eso también genera desigualdades o diferencias. Entonces, el texto que nosotros vamos a trabajar se ubica acá, ¿sí? Se ubica en este paisaje, que esto es la Universidad de Todai. No sé si ven que es como un edificio muy antiguo, pero ven que atrás se ve como un edificio todo vidriado. No sé si se llega a notar en la foto. Porque esto es efectivamente en una ciudad japonesa, ¿sí? Donde convive, ¿no? Esta cosa súper milenaria con
la modernidad, digamos, que tiene la sociedad japonesa. Y traigo esta imagen porque el texto, buenas, el texto que vamos a leer en realidad no nace como un texto escrito por Bourdieu, sino que es una conferencia que Bourdieu da en esa universidad de Todai en Japón, ¿sí? Y por eso, ese libro que yo recién les mostraba, que estaba por acá, vieron Razones Prácticas, en realidad Razones Prácticas es un libro que recopila como distintos materiales de Bourdieu, entrevistas, conferencias, ¿sí? Distintas cositas de Bourdieu, también para que pensemos que hay muchas maneras de hacer sociología que no siempre se acotan, digamos, como en el texto académico, vamos a decir así, ¿sí? ¿Y qué es lo que entonces Bourdieu va a llevar a esta conferencia en Japón? ¡Salud! A Bourdieu lo llaman para que explique la sociedad japonesa, que yo no sé mucho de los japoneses, pero es una sociedad que entiendo que se ha como modernizado muy rápidamente, por esto que decíamos también en la imagen, ¿no? Una sociedad en donde conviven cuestiones muy antiguas y muy milenarias con un desarrollo industrial capitalista muy acelerado, ¿no? Entonces lo llaman a Bourdieu para que explique la sociedad japonesa y Bourdieu les dice, miren muchachos, la sociedad japonesa la van a tener que explicar ustedes, ¿sí? Lo que yo les puedo ofrecer es presentarles el modelo teórico, ¿sí? El modelo que yo armé para pensar el espacio social y simbólico que yo pensé para la sociedad francesa y que a ustedes les sirva ese modelo para que ustedes tomen la posta y piensen esa sociedad japonesa que quieren comprender. Y entonces ahí en algún momento del texto, ¿sí? Que acá yo tengo la fotocopia con la que ustedes van a estar trabajando, Bourdieu lo que les va a decir es la labor científica, ¿sí? Siempre es inseparablemente teórica y práctica, ¿sí? O teórica y empírica. Y dice, porque solo se puede captar la lógica más profunda del mundo social a condición de sumergirse en una realidad empírica históricamente situada. ¿Qué quiere decir con esto Bourdieu? Que no nos basta con hacer solamente grandes modelos teóricos, ¿sí? Y tampoco nos basta con describir, ¿sí? Sin ningún soporte conceptual la realidad que observamos. Todo el tiempo la labor científica va a necesitar, ¿sí? Una labor teórica, elaborar conceptos nuevos que nos permitan comprender la realidad, pero ir a estudiarla, ¿sí? A través de casos concretos. Entonces, el caso concreto japonés, digamos, lo tienen que hacer ustedes, le dice Bourdieu a los japoneses, porque justamente lo que les voy a proponer es que ustedes puedan captar en esa variante que es la sociedad japonesa, ¿qué es lo invariante? ¿Qué es lo que tiene en común, por ejemplo, esa sociedad japonesa con la sociedad francesa que yo les voy a presentar? Y nosotros vamos a intentar como hacer el mismo ejercicio, ver cómo desde el modelo teórico de Bourdieu, pensado para Francia en la década del 70, nosotros podemos adaptar ese modelo teórico para captar en la variante comodorense, ¿sí? En la variante local, en la realidad empírica local y contemporánea, captar qué es lo invariante, ¿sí? ¿Y qué va a ser lo invariante? Lo invariante va a ser la desigualdad, lo invariante va a ser la conformación de clases, lo invariante va a ser esto de que para poder yo definirme, me voy a definir por oposición a otro, pero ya con esto me estoy adelantando un poquitito, ¿sí? Y sobre todo lo que va a hacer Bourdieu y que me parece súper necesario tener como advertencia es decir esto de que investigar, ¿qué es investigar? O qué es investigar por lo menos en ciencias sociales, ¿sí? Va a decir Bourdieu, que es aprender las estructuras y los mecanismos de construcción y reproducción social, ¿sí? Lo que nosotros queremos es comprender cuáles son los mecanismos, ¿sí?
cuáles son las estructuras que están por detrás de una sociedad donde nosotros no vemos el funcionamiento, digamos, o no vemos directamente la estructura social. La empezamos a ver cuando leemos a Marx y cuando empezamos a entender que detrás de esta manera de vivir hay un modo de producción, por ejemplo, ¿sí? Hay una estructura social. Eso es investigar, pero va a decir Bourdieu, eso nos tiene que distanciar de dos tipos de miradas. Cuando entonces uno vaya a investigar, tiene que poder alejarse de la mirada indígena. ¿Qué sería la mirada indígena? La mirada del que está en esa sociedad, ¿no? Uno, para poder entender esta sociedad comodorense, de alguna manera va a tener que mirarla como si fuera, ¿sí?, alguien que no está en esa sociedad, ¿no? Vamos a tener que poder sorprendernos, ¿sí? Digo la sociedad comodorense, pero podríamos pensar lo que quisieran, la institución familiar, ¿sí? Si yo quiero comprender el funcionamiento de la institución familiar, voy a tener que de alguna manera salirme de mi lugar de hija, de madre, de esposa, ¿sí? Salir de esa mirada que Bourdieu llama indígena, ¿sí? La mirada del que está adentro. Pero también vamos a tener que tener cuidado, y esto lo digo especialmente para la sociedad comodorense, de tener una mirada forastera, completamente extraña, que va a mirar todo como si fuera muy exótico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué digo esto? Porque nos pasa a veces que, y no sé si es la experiencia de algunas, primero no sé si hay, digamos, debe haber compañeros que no sean nacidos tampoco acá en Comodoro, pero hay una idea muy persistente, ¿no? Respecto de que dicen, ¿sos de Comodoro Rivadavia? Ahí hay un montón de prostitución, ¿no? ¿Nunca escucharon eso? ¿No? Bueno, crúcense con cualquier investigador en ciencias sociales. En Comodoro está lleno de prostitución y de drogas, ¿no? Porque el petróleo hace que sean todos los varones drogadictos y prostituyentes. No, ¿viste? No tanto, ¿sí? ¿No? O como en Comodoro Rivadavia, las mujeres están súper explotadas, ¿no? Porque todos los varones trabajan en el petróleo y las mujeres que... Ojalá por el trabajemos todo en el petróleo. Exacto, ojalá fuera que todos trabajemos en el petróleo. No es tan así, ¿sí? No es tan así. ¿Qué pasa? Hay veces que la mirada forastera, la mirada que viene muy desde afuera, tiende como a exotizarlo todo, ¿sí? A pensar que todo es muy exótico, ¿sí? Y se olvida de ver que esa realidad, por más que sea distinta, sigue teniendo esas mismas invariantes que tienen otras sociedades. Entonces, a nosotros no nos interesa rescatar el exotismo, ¿sí? Ahí al comienzo del texto, Bourdieu va a hacer referencia, por eso empieza a hablar con eso, hablando de el crisantemo y la espada, ¿sí? Porque justamente hay este texto, el crisantemo y la espada, es un texto que justamente lo que había hecho era como exotizar mucho a los japoneses. Sobre todo es una investigación que lleva adelante Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, porque por más que Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos se quedan muy sorprendidos con el arrojo que tenían los soldados japoneses. ¿Vieron esta cosa, por ejemplo, de los kamikaze? ¿No? Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dice, ojo, vayamos a estudiar qué pasa con estos japoneses que son, ¿sí?, tan particulares. Y el crisantemo y la espada es un estudio sociológico encargado por el gobierno de Estados Unidos que llega como a conclusiones, ¿no?, de que los japoneses son eso, son muy sensibles, ¿sí? Hay un misterio japonés. Y Bourdieu dice, no sirve tener esa mirada tampoco exotizante, ¿sí? Entonces, ni estudiar la sociedad tan desde adentro que no pueda, ¿sí?, tomar distancia, ni mirarla desde afuera como si fuera sumamente exótico, porque aún en la sociedad más exótica, yo voy a poder encontrar nuevamente los invariantes, ¿sí?, aquellas regularidades que me van a permitir comprenderla.
Lo que Bourdieu nos va a proponer, ¿sí? Cuando le preguntan, bueno, Bourdieu, ¿qué sociología propone usted? Él les va a decir que él va a proponer una sociología relacional y va a oponer la idea de lo relacional a una perspectiva sustancialista. Entonces, podemos pensar un grupo X, no sé, les jóvenes, les migrantes bolivianos, no sé, piensen el grupo que se les ocurra pensar, ¿sí? En general, la mirada sustancialista lo que piensa es que ese grupo se define por sus propias propiedades. Entonces yo voy a decir que jóvenes son aquellas personas que tienen entre 18 y 24 años, ¿sí? Que en general se caracterizan por no haber todavía conformado sus propios núcleos familiares, que sí, determinadas propiedades. Y después, además, podemos seguir poniéndole nuestra propia cosecha. Los jóvenes tienen menos propensión al trabajo, los jóvenes creen que la vida se vive más rápido, los jóvenes, y todos los adjetivos que le quieran poner a los jóvenes, que me imagino que hay un montón de ideas circulando acerca de quiénes son o cómo son los jóvenes. Y estas ideas además pareciera que están inscritas de una vez y para siempre, o sea que los jóvenes siempre fueron de la misma manera en cualquier tiempo y lugar, ¿no? Entonces los viejos dicen, no, claro, porque yo cuando era joven, ¿sí? También creía que, no sé, la vida pasaba rápido o lo que fuera que nos dicen, o les dicen, porque yo ya no me considero para nada joven, ¿sí? Pero como si fueran propiedades, ¿no? Como que uno llega a ser joven y entonces adquiere esas determinadas propiedades casi como si fueran una esencia biológica, ¿sí? Ser joven, ¿sí? Es portarse mal, desobedecer a los adultos, estar en contra de todo, no sé, y como si eso fuera una condición biológica, ¿sí? Y dije los jóvenes, pero podemos pensar en, como les dije, los bolivianos. Estoy diciendo, no, viste que los bolivianos son tímidos, no hablan, ¿sí? Etcétera. Esta mirada sustancialista es la que tiene básicamente el racismo, en definitiva, ¿sí? Que dice, no sé, los negros son menos aptos para, o que los negros se dediquen a correr porque son más rápidos, ¿sí? O es la mirada que nos dice que las mujeres, ¿sí? Intrínsecamente tendríamos algo así como un instinto maternal que nos lleva a cuidar de las personas que nos rodean y a tener hijos, ¿sí? Y que aquellas mujeres que no nos ajustamos a esa regla es porque hay algo que biológicamente está funcionando mal en nosotras, ¿sí? Frente a esa mirada, como digo, sustancialista, que considera que los grupos se definen por sus determinadas propiedades que les son propias, que les son intrínsecas, ¿sí? Bourdieu va a proponernos empezar a mirar de manera más relacional y a pensar que un grupo no se define tanto por lo que es en sí, sino a partir de cómo se diferencia, ¿sí? Respecto de otros grupos sociales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, por ejemplo, que es imposible definir a la juventud si yo no defino también a la adultez, y que básicamente el ser joven se define por oposición a los adultos o a los niños, por ejemplo, ¿sí? No puedo pensar en ningún grupo en sí mismo y no puedo pensar ningún grupo descontextualizado, porque yo pienso que los bolivianos son tímidos y cuando voy a Bolivia me encuentro con que no, quizás no están así, ¿sí? Y que quizás eso sucede con los migrantes bolivianos en Comodoro Rivadavia, pero que no es una propiedad de los bolivianos ser tímidos, ¿sí? Ahí entonces Bourdieu es que nos va a proponer que nosotros empecemos a pensar en que
los grupos establecen entre sí relaciones de mayor proximidad, como decía hace un rato, con otros grupos relaciones de mayor distancia, y mantener esta propuesta, entonces, de pensar que esas relaciones de proximidad o de distancia se van a organizar en un espacio que es un espacio multidimensional, ¿sí? Ahora creo que va a quedar más claro, ¿sí? Bourdieu va a definir a ese espacio social como un conjunto, ¿sí?, de posiciones distintas, pero que son coexistentes, es decir, que hay un grupo en una posición y simultáneamente hay un grupo que está en otra posición y que establecen entre sí, como les decía, relaciones de proximidad, de vecindad, de alejamiento, pero como Bourdieu sigue siendo un autor marxista que identifica la desigualdad, esas relaciones no es que son relaciones armónicas, son relaciones conflictivas porque son relaciones jerárquicas, ¿sí? Porque no da lo mismo en esta sociedad ser joven que ser adulto, o ser adulto que ser un adulto mayor, ¿sí? No es tomada de la misma manera la voz de un adulto mayor, ¿sí?, que la de un adulto a secas, ¿sí? Y no ha sido igual a lo largo de la historia, porque si nos vamos a otras sociedades, o podríamos decir, a otros espacios sociales, en otro momento nos podríamos haber encontrado con que los adultos mayores, y que quizás ni siquiera eran llamados así, quizás en ese momento se les decía ancianos, ¿sí?, y no tenía un contenido peyorativo, ¿sí?, hablar de ancianos. Todo lo contrario, en otras sociedades, el hecho de ser anciano daba mucho mayor estatus que el hecho de ser una persona de 30 o 40 años. ¿Se ve esto? Entonces, yo solo voy a poder comprender un determinado grupo a partir de pensar las relaciones que ese grupo establece con otros grupos sociales, ¿sí? Por eso Bourdieu nos va a decir que el espacio social es una realidad invisible, es decir, nosotros no vemos acá, o sea, si lo pensamos de vuelta en el aula, acá no tenemos una raja, ¿sí?, una línea que corte entre ricos y pobres, otra línea que corte entre migrantes y nativos, otra línea que corte entre mujeres y varones. En algunas sociedades sí, ojo, hay veces, y también los invito a pensar, es muy lindo, por ejemplo, trabajar Bourdieu con los estudiantes de urbanismo o de arquitectura, porque ellos, o con los de geografía, porque a veces ellos sí están más centrados en ver el espacio, ¿sí? Y si nos ponemos un poco perspicaces, les voy a decir que hay algunas de estas líneas de segmentación social que, aunque no existan como barreras efectivas, funcionan de todas maneras. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, circular por la playa de Radatili, por decir una cosa, ¿sí?, no está prohibido para nadie, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero existen una serie de barreras, ¿sí? Sobre todo la policía es muy afecta a que cuando empiezan a ir los sectores populares, a Radatili en el verano, diciembre, ¿qué hacen? Controles, ¿sí? ¿No? Ahí, como una especie de barrerita, ¿no? Como para ver, ¿no?, el tono de piel, el tipo de auto, ¿sí? Te preguntan a qué estás yendo, ¿sí? Y no para distinguir si sos habitante o no de Radatili, porque, ¿sí?, no pasa por el hecho de la ciudadanía, ¿sí?, sino que tiene que ver con que existen esas fronteras más o menos visibles en este espacio social. Y digo, en algún momento esas fronteras eran directamente marcadas, ¿no? Digamos, en la Sudáfrica del apartheid había barrios de negros y barrios de gente blanca. En Estados Unidos los negros tenían que viajar en la parte de atrás del colectivo. Hay veces que esas fronteras son visibles, como digo, ¿sí? Pero hay veces, dice Bourdieu, en que esas fronteras, no porque no sean visibles y no sean materiales, no quiere decir que no existan de todas formas. ¿Se entiende algo de esto? Por eso Bourdieu nos va a invitar a pensar
esta idea del espacio, ¿sí? O de la sociedad más bien como un espacio social, como una realidad invisible que está atravesada, ¿sí? Por un montón de cortes. Y el primer corte, ¿sí? la primera línea que nosotros podríamos trazar, ya habiendo visto la línea 2, es la del capital económico, ¿no? Entonces, yo podría, ¿no? Como ir separando a la sociedad de acuerdo a ese capital económico mayor o menor, pero ahí es donde Bourdieu va a decir, ojo, en nuestras sociedades hay otros tipos de capital que son importantes. Por ejemplo, el capital cultural. Por eso les contaba al comienzo, no porque me interese más allá de la anécdota de que Bourdieu venía de ser un campesino, porque él mismo ve en Francia, cuando se muda a estudiar a París, que había algo de lo que él carecía, ¿sí? Y él carecía no de capital económico, porque sus padres no es que eran pobres, ¿sí? Lo que pasaba es que sus padres tenían, digamos, una buena situación económica, pero lo que no tenían era la cultura parisina, ¿sí? Y eso cotiza, vamos a decir, ¿sí? Las formas de conocimiento, ¿sí? La educación, las habilidades. Los que estudien ciencia de la educación, es muy probable que lean un texto de Bourdieu y Passerón, que se llama Los herederos, ¿sí? Donde Bourdieu lo que trabaja es en hacerse la pregunta que nos seguimos haciendo hasta el día de hoy, que es ¿por qué les va mal a los chicos de los sectores populares en la escuela? ¿Sí? Bourdieu trabaja mucho con estadística porque Bourdieu también está formado en Francia, con lo cual lo tiene a Durkheim como si fuera una especie de fantasma, ¿no? Entonces toda la sociología francesa está muy imbuida por Durkheim y por esa cosa más estadística. ¿Se acuerdan que tenía Durkheim de decir, bueno, ¿cómo hacemos para entender el mundo social? Bueno, vayamos a ver los datos observables, ¿no? Vayamos a ver la estadística. Entonces Bourdieu, como sociólogo francés que es, trabaja con la estadística y lo que ve, y lo que seguimos viendo hasta el día de hoy, es que a los pibes de sectores populares le va mal en la escuela, reprueban los exámenes, abandonan los estudios, y no pasa porque le demos una beca, ¿sí? O sea, les pagamos para que estudien y les sigue yendo mal. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, Bourdieu lo que va a ver es que en las escuelas a esos pibes de sectores populares les va mal porque la escuela francesa espera que esos pibes lleguen a la escuela con determinados conocimientos, con determinadas habilidades que los pibes de sectores populares no tienen. Entonces, algunos de estos pibes son leídos como pibes desobedientes, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque no tienen esos hábitos o esos modales que se espera que tengan, ¿sí? ¿Y por qué les da mal? Y porque no tienen tampoco en la casa, ¿sí?, unos padres que se puedan sentar a estudiar con ellos. ¿Por qué? Porque en la casa tampoco están esos conocimientos que la escuela espera que los pibes traigan desde la casa, pero en la casa no están, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de capital cultural, nos estamos refiriendo a toda esta serie de conocimientos, pero que no son solamente conocimientos que uno adquiere en la escuela, ¿sí? Son, como les digo, ciertas habilidades que tienen que ver hasta con la forma de sentarse, con la manera de mover las manos, ¿sí?, con la manera de comportarse. Entonces, lo que nos va a proponer Bourdieu es que nosotros podemos complejizar de esa distinción entre clase alta y clase baja, o entre burguesía y proletariado, podemos empezar a marcar más diferencias y podríamos empezar a pensar que puede haber sectores que tengan, por ejemplo, poco capital cultural. Vamos por algún lado más fácil, a ver, empecemos por acá, ¿sí? ¿Se les ocurre algún grupo que tenga alto capital cultural pero escaso capital económico? Alto capital cultural y escaso capital económico. ¿Alguno de los bandas de cumbia? Bueno, me quedo con la banda de cumbia, pero no sé si va a estar. Hay que ver si logra
ser reconocido ese capital cultural. Eso es otra cosa, perdón, el tema de la música, ¿no? Está claro que hay música que es como que está bien y música que está mal. La cumbia es un ejemplo genial, el de la cumbia, porque ahora lo tomo, ahí me quedo con la cumbia y ahí vuelvo. Pensemos, un grupo social que tenga alto capital cultural y bajo capital económico. ¿Los mochileros, profe? Los mochileros. Sí. Ah, no sé, hay hippie con OSDE también, ¿eh? Hay muchos hippie con OSDE. Un asentamiento ancestral, puede ser. Un asentamiento ancestral, y hay que ver si ese capital cultural es reconocido, que voy a volver con el tema de la cumbia. ¿Mapuches? ¿Qué? Los que hacen grafitis, pero se están yendo, ojo que están teniendo una idea de capital cultural muy laxa. A los grandes museos no llegan los grafitis, ¿sí? O sea, también estamos hablando de capitales culturales que están acreditados, porque está perfecto el ejemplo de los mapuches, ¿sí? Porque nosotros podemos decir que ahí hay una cultura ancestral, ¿sí? Y que hay un montón de conocimientos. El tema es que hay que ver si esos conocimientos se consideran conocimientos válidos. Los profesores, sí. Bueno, ahí vamos al folclore, eso. Los profesores es el ejemplo que da Bourdieu porque parece que una de las invariantes en cualquier variante observada es que los profesores siempre cobramos mal. ¿Sí? ¿Cómo? Los docentes serían. Está claro que un docente, y ahí voy a, no sé si está tan claro, digo. Un docente quizás cobra lo mismo que un trabajador manual, pero socialmente no es de la misma manera reconocido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Digo, a un padre o una madre no le da lo mismo que su hijo sea albañil o que sea maestro. Va a ganar lo mismo, pero su capital cultural va a ser mayor y su reconocimiento social va a ser mayor. ¿Se ve? Entonces, ese sería un posible ejemplo de alguien con mucho capital cultural y poco capital económico. Los profes universitarios ni que decir, ¡ay, sos profesor universitario! Sí, bueno, pero no llego a fin de mes. ¿Sí? Y sin embargo, socialmente tienen un reconocimiento distinto que, como les digo, el que quizás cobra el mismo salario. También podríamos pensar, ¿sí?, en alguien que tenga vamos a pensar a la inversa, ¿sí?, alguien que tenga alto capital económico y escaso capital cultural. Ayer el profe dio el ejemplo de Esmeralda Mitre, Ajá, que decía que ella no había terminado el secundario y que sí, como que por el solo hecho también de ser mujer, como que la familia la dejaba de lado, no le daba ese reconocimiento. sí, Y que ella era de la familia Mitre de los diarios, de los de sí, antes, y que no había terminado el secundario. Bueno, ahí pero que tenía pero pensemos, está bien, pero yo propondría que busquemos más bien grupos más que personas o individuos, ¿sí? Vamos ahora a ir completando un poquito esto, a ver si lo podemos además pensar con Natalia de Barrio Nuevo. Igual después van a leer el texto, ¿sí? Pero en la sociedad comodorense, si pasa algo de esto. Sí. Quizás los petroleros son un ejemplo muy claro de cómo se puede tener un alto capital económico, ¿sí?, con un bajo capital cultural. Y justamente lo que va a mostrar Natalia de Barrio Nuevo, sobre todo durante el periodo de lo que llamamos el boom, el segundo boom petrolero, ¿sí?, donde los salarios petroleros tuvieron un aumento muy significativo, y la lectura que hacía el resto de la sociedad comodorense era que, y lo voy a decir, digamos, como lo dice el texto, ¿no?, que eran negros con plata, ¿no? Esta idea de que sus consumos eran consumos, malos consumos, ¿sí? ¿Por qué malos consumos? Porque derrochan, ¿sí? Porque todos los petrocas tenían una RAM. Porque se compran una RAM, porque se compran el televisor de la mayor cantidad de pulgadas. Si ese mismo televisor, y por eso decimos que tenemos que abandonar una mirada sustancialista, porque si ese mismo televisor se lo compra el médico profesional, nadie va a juzgar ese consumo, ¿sí? El problema es que lo compra el petrolero, ¿sí?
Bourdieu lo que nos va a plantear entonces es que para entender estas sociedades más de capitalismos más desarrollados, pero no porque estén en una mejor situación, sino por capitalismo en donde se ha avanzado históricamente, vamos a tener que mirar el capital global, ¿sí? Y en el capital global vamos a tener que tener en cuenta no solamente el capital económico, sino, como dice Bourdieu, el capital cultural, pero va a decir también Bourdieu que en otras sociedades hay otras formas de capital que también son importantes. En particular, al final del texto, Bourdieu se refiere a lo que llama el capital político y toma el ejemplo de la ex Unión Soviética, donde parece que en la ex Unión Soviética tener cierta cercanía al poder político generaba ciertos beneficios que no tenían quienes no estaban cerca de ese, del partido, básicamente, ¿sí? Del Partido Comunista. Entonces, quizás en nuestra sociedad eso no sea una cosa de importancia, pero en esa sociedad de la Unión Soviética sí. Y otro capital del cual autoras como Alicia Gutiérrez. Alicia Gutiérrez es una cordobesa, ¿sí? Argentina, cordobesa, burdiana, casi les diría que la mitad de los textos que nosotros podamos leer de Bourdieu en castellano los tradujo Alicia Gutiérrez, que se formó con Bourdieu, y Alicia Gutiérrez trabaja en barrios periféricos de la ciudad de Córdoba. Y ella, a partir de la teoría de Bourdieu, genera un nuevo concepto o una nueva idea de capital, que es lo que ella llama el capital social. ¿Por qué? Porque ella ve que en esos asentamientos, vamos a decir, en esas villas miserias cordobesas, es muy determinante, ¿sí? Los lazos sociales. ¿Qué quiero decir? El participar del club del barrio, ¿sí? El estar en el barrio desde hace mucho tiempo, y que eso, por ejemplo, los hace acceder a mejores terrenos que nosotros, ¿sí? Acá, por ejemplo, se habla de la diferencia entre los NIC, ¿no? Y los que no somos NIC. ¿Ubican esa distinción entre los nacidos y criados? ¿Nunca escucharon? ¿No? Los NIC se dicen los nacidos y criados por oposición a los que venimos y nos quedamos, ¿sí? Quizás yo no lo veo tan fuertemente en Comodoro, yo soy una recién llegada, digamos, a esta ciudad, hace 10 años que estoy acá. Pero quizás en otras ciudades de la provincia yo sí lo he notado, ¿sí? Por ejemplo, me ha pasado de estar en Trelew y como me ven medio rubiecita, me dicen, sos galenza, ¿no? ¿Cuál es tu familia? Digo, no, mi familia no es galenza, es polaca, y yo llegué hace 5 minutos a la provincia. ¡Pum! Tipo, como que se apaga el televisor y no les interesa más nada de vos, ¿sí? Digo, y sí puedo dar fe, por ejemplo, que a la hora de buscar casa cuando llegué a Comodoro, ¿sí? A mí me servía contar que mi suegra era una señora mi suegra es ginecóloga y no sé si ustedes, porque son más jóvenes, pero una generación más grande de ustedes, la mitad nació gracias a mi suegra, ponele, ¿sí? Entonces yo cuando llegaba con esa carta de presentación, decía, no, mi nombre es Renata, nada. Soy la nuera de Regina, sí, vení, pasá, te presento, ¿sí? Eso es el capital social, ¿sí? Son ese capital que uno adquiere, ¿sí? Por ejemplo, en esto, en los lazos sociales que entabla con otros. Y que, como digo, puede que en una sociedad no sea tan relevante y puede ser que en otra sea importantísimo. ¿Sí? ¿El de trabajo? ¿Cómo? ¿El de trabajo? ¿En qué sentido? En el sentido de conocer o ser conocido de alguien dentro del trabajo. Yo, por ejemplo, que trabajo sobre la industria petrolera, ¿sí? Nos damos cuenta que el capital social es fundamental. Yo trabajo sobre mujeres petroleras, además, donde finalmente nos encontramos con esto, con muchas que dicen, mandé el currículum, pero al final terminé consiguiéndolo porque en la puerta de la escuela, ¿sí? Justo el gerente un día fue a buscar al hijo y ahí nos conocimos y por eso terminé consiguiendo el trabajo, ¿sí? Y por eso también a los varones les va mucho mejor, porque después del trabajo juegan al fútbol, ¿sí? Se juntan a comer, y qué sé yo. Entonces, cuando hay que dar un ascenso,
¿sí? Se lo vas a dar al que juega al fútbol con vos, no a la otra que, con la que cruzaste 3 palabras. De hecho, el petróleo tiene algo que es como familiar también. Bueno, ni que hablar, ¿sí? Digo, las empresas inclusive lo tenían eso reglamentado, ¿sí? Cuando se jubilaba un trabajador petrolero, quien tenía la prioridad era alguno de los hijos de la familia. Entonces, veamos, vaya si ese capital social no tiene cierto peso, ¿sí? Lo que Bourdieu, en líneas generales, entonces, nos invita a pensar, y por eso decíamos esta idea de un espacio, ¿sí? Que es multidimensional, es que no podemos hacer solamente un corte a partir del capital económico, ¿sí? Hay otros capitales que también se juegan, ¿sí? Y por eso esta invitación, ¿no? A pensar, ¿no? Grupos que podrían ubicarse en cada uno, digamos, de estos cuadrantes. Les muestro, porque estamos cortitos de tiempo, y ya quisiera como ir cerrando, un gráfico que ustedes van a encontrar ahí en el texto y que me permite cerrar con esta idea de la idea del capital cultural que trae Bourdieu y retomar la cuestión del folclore y de la cumbia, ¿sí? Bourdieu lo que hace es volcar los consumos, ¿sí? Y los grupos en este espacio social, ¿sí? En esa realidad invisible. Y entonces con lo que se encuentra Bourdieu es que, por ejemplo, hay agricultores, su propia experiencia, con alto capital económico, pero con bajo capital cultural, ¿sí? No tengo, que toman vino tinto, porque aparte Bourdieu, y una cosa que no la dije y la van a ver muy clara en el texto de Natalia Barrio Nuevo, Bourdieu lo que va a tomar del marxismo es que las clases sociales se definen en la producción, pero a partir de este capital cultural también se definen en el ámbito del consumo. Esto que ustedes están diciendo, ¿no? De el Petroca que se compra la RAM, ¿sí? Se definen también en el consumo y entonces Bourdieu encuentra que estos sectores, por más que puedan tener un capital económico alto, como tienen un capital cultural bajo, toman vino tinto ordinario, ¿sí? El vino todo. ¿Sí? Bueno, y van a ir viendo el resto del cuadro, pero para cerrar con esta, y hagamos una, si empezamos a hacer barullo, yo tengo que subir mucho la voz. 5 minutos y terminamos porque igual vamos a terminar antes de la 1. El caso de la cumbia que traía, ¿cómo es tu nombre? Agustín, ¿sí? La cumbia inicialmente fue una música escuchada por ¿quiénes? La clase baja, era de negro, era de villero, ¿sí? Escuchar cumbia, ¿no? Y en algún momento, también lo que sucede es lo que Bourdieu y otros autores van a llamar fenómenos de apropiación cultural. ¿Qué quiere decir? Que ciertos consumos que inicialmente eran consumos considerados de baja estofa, por ejemplo también el graffiti, ¿no? El graffiti era un arte menor, ¿no? Recién ahora lo empezamos a considerar como parte de las artes gráficas, digamos, ¿sí? Suceden estos procesos de apropiación cultural. Entonces, por eso también Bourdieu es muy insistente en esta cuestión de pensar que los grupos no se pueden definir a priori. En este yo puedo decir, bueno, ¿qué son los sectores de clase baja? Son los que escuchan cumbia, tal cosa y tal otra, porque el día de mañana puede pasar que ese objeto cultural, como es la cumbia, sea reapropiado por los sectores altos y entonces el carácter de la música cumbia se transforma, ¿sí? Ya no es distintivo de esos sectores populares. Y podemos pensar, y de siquiera sí, ni solo en ese caso, dando el caso más específico del automovilismo, podemos decirlo también. Bueno, el boxeo. Sí. Uno gratis prácticamente. Bueno, exacto. Nos pasó con automovilismo, nos pasó con, como les digo, con el boxeo, ¿sí? Que empezaron siendo prácticas de los sectores populares, ¿sí? Y que en algún momento comienzan a ser apropiados por otros sectores, pero entonces ahí pierden su carácter definitorio, ¿sí?
ya no me defino por ese rasgo, ¿sí? Nos pasó a las mujeres con el uso del pantalón, ¿sí? Si le preguntan a sus abuelas si usaban pantalones, ay no, yo era una loca bárbara, te dicen, ¿sí? Yo salía con pantalones, y bueno, mira, pero ¿qué es lo raro en eso? ¿Sí? Y es por entender esto, que todo es relacional, ¿sí? Ningún objeto, ningún grupo se lo puede entender de manera aislada de su contexto, ¿sí? Siempre va a estar en relación con otros objetos y con otros grupos, ¿sí? Dejamos acá por hoy, ¿les parece? Y nos vemos el viernes que viene, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo? Sí, lo subo.